Los fractales, descubiertos y propuestos por Mandelbrot durante el siglo XX, son uno de los grandes hallazgos matemáticos recientes, aunque dar una definición exacta de qué es un fractal es complejo. Tiene dos características claves: son autosimilares y siguen un algoritmo recursivo. Que sean autosimilares quiere decir que sus formas son hechas a partir de copias más pequeñas de la misma figura hasta el infinito. Se relacionan por tanto estrechamente con el número de Fibonacci y están presentes por todas partes en la naturaleza, desde la rama de un árbol hasta como cae el agua en las cascadas. Algunos de los ejemplos pueden ser las grietas por la sequía en el desierto, las nubes, los caracoles, el caparazón de un caracol, los copos de nieve, las plumas de un pavo real y los helechos. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o recurrente. Los fractales naturales son objetos naturales que se pueden representar como una buena aproximación mediante fractales matemáticos con autosimilitud estadística. En los fractales encontrados en la naturaleza se diferencian de los fractales matemáticos, en los que la naturaleza son aproximados o estadísticos y su autosimilitud se entiende solo a un rango de escalas. Por ejemplo, a escalas cercanas a la atómica, su estructura difiere de la estructura macroscópica.